Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Primero que nada, bienvenidos a nuestra capacitación. Como saben, en Occupational Health es de suma importancia la formación continua para poder garantizar servicios de calidad con todos nuestros clientes. El día de hoy tenemos nuestra capacitación sobre el enfoque integral de la medicina preventiva en el entorno laboral y contamos con la doctora Jenny González Ortiz, una destacada experta en medicina del trabajo y ambiental. Además, cuenta con certificaciones por el Consejo Nacional Mexicano de Medicina del Trabajo. Con su vasta experiencia y conocimiento, estamos seguros que esta sesión va a ser enriquecedora para todos y va a ser un momento lleno de valiosos aprendizajes. Gracias a todos por estar aquí y aprovechemos al máximo esta oportunidad de crecimiento. Sin más por el momento, doctora, muchas gracias de nuevo por esta capacitación y te cedo el micrófono para que puedas comenzar con ella. Muy amable, Laurencio. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. En esta ocasión nos toca hablar de un tema muy amplio, este enfoque integral, perdón, de la medicina preventiva en un entorno laboral. Lo traté de englobar en estos puntos que vamos a dar explicación a lo largo de la presentación, ¿no? Vamos a tener las generalidades, las funciones del médico del trabajo, en donde destacaremos la importancia de la prevención de enfermedades en un ámbito laboral, obviamente. La actividad inmersa dentro de la prevención, que es la vigilancia a la salud y el rol del médico especialista en la promoción de la salud y prevención de enfermedades laborales, así como estrategias para la identificación y control de riesgos ocupacionales. Brevemente hablaremos de la actividad asistencial dentro del ámbito laboral. Me pareció prudente hablar o dedicar un poquito al control administrativo y el conocimiento que ustedes deben de tener. Si bien es cierto, hacemos prevención en salud, no exclusivamente para un contexto de riesgos de trabajo, pero sabemos que eso nos impacta en la siniestralidad. Bueno, es importante que conozcan algunos conceptos que manejan todos los días con esos formatos ST7, altas y demás, para finalmente poder objetivizar un indicador o poder tener en control o en su radar estos efectos cuya causa tienen que ver con la prevención y promoción de la salud, ¿no? Y bueno, nada más puntualizaremos las conclusiones con unas 2 o 3 slides para dar paso a las preguntas que pudieran surgir del tema. Para el tema global, que es enfoque integral de la medicina preventiva, quiero empezar con esto. El concepto de trabajos seguros y saludables es parte de los fundamentos de la Organización Internacional del Trabajo desde sus inicios, desde 1919, con el Tratado de Versalles, que se firma y se crea esta organización. Cree que es de suma importancia el crear un contexto o un exposoma saludable para hacer la actividad laboral de manera sana y segura. El tratamiento de los accidentes laborales, las enfermedades profesionales y las muertes relacionadas con el trabajo se consideran cada vez un reto internacional importante, ¿no? Y de especial pertinencia para el logro de esto, de la justicia social y el desarrollo sostenible de un país a través de centros laborales que produzcan y, bueno, tengan gente productiva y sana. En el marco del convenio 161 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla precisamente sobre servicios de salud en el trabajo, ratificado por México y actualmente vigente, es decir, México firma recomendaciones o convenios con la OIT y que exclusivamente habla de los servicios de salud en el trabajo. Establece en su artículo primero que los servicios de salud en el trabajo son aquellos servicios investidos de funciones esencialmente preventivas y encargadas de asesorar al patrón, a los trabajadores y a sus representantes de la empresa acerca de que de requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y mental óptima en relación con el trabajo. También habla de la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, teniendo en cuenta pues, su estado de salud física y mental. Asegurar la salud y seguridad de quienes se desenvuelven todos los días al interior de los espacios laborales, pues constituye un elemento esencial en la dignificación del trabajo, pues representa, como sabemos, un derecho fundamental. Porque cuando hablamos de trabajo no estamos hablando de mercancías o de un insumo más en la cadena de producción, hablamos de una actividad que impacta en el bienestar integral de las personas y en de sus familias. Y bueno, esta premisa o esta visión cobra mucha mayor relevancia después de las lecciones o las experiencias que nos deja la pandemia por el COVID-19, en donde resulta pues hoy día más que nunca impostergable el poner en el centro la salud de las personas trabajadoras, lo cual pues inicia con el cumplimiento de las normas. La promoción de la salud en el lugar de trabajo tiene potencial para mejorar la vida laboral y como tal es un componente del incremento de productividad y del desempeño en el lugar de trabajo. Integrar la promoción de la salud
a las políticas de seguridad y salud en el trabajo beneficia tanto a los trabajadores como a los empleadores, al contribuir al bienestar a largo plazo tanto de los trabajadores como de sus familias, reducir la presión sobre el sistema de salud, el bienestar y la seguridad social del país del que estemos hablando. Integrar medidas de promoción de la salud en el lugar de trabajo es eficaz cuando se complementan las medidas de seguridad y salud en el trabajo, integrándolas a las prácticas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para prevenir accidentes y enfermedades, y cuando contribuye a proteger y mejorar la salud y bienestar de los hombres y mujeres en el trabajo. Los principios fundamentales de este enfoque, que es muy amplio, se encuentran en el Convenio sobre la Seguridad y Salud en los Trabajadores, el 155, su recomendación 164, así como el Convenio de Servicios de Salud en el Trabajo 161 y su recomendación. Esta liga corresponde a un documento muy extenso y completo, Solve, a lo mejor alguien por ahí alguna vez lo escuchó mencionar. Es una metodología de la OIT, no reciente, es del 2002, pero vamos a ver al ratito qué tiene que ver y por qué la mencioné, porque es importante que si algún día tienen curiosidad la busquen. Está basada en el concepto de Safe Work, de trabajo seguro, que permite integrar la promoción de la salud a las políticas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Hoy día hablamos de todo eso, pero bueno, desde hace tiempo, y si lo viéramos en una línea del tiempo cronológica, cuánto en México nos tardamos para voltear a ver esa metodología y hoy día empezar a trabajar en ello, es interesante. La promoción y prevención de la salud en el ámbito laboral forman ejes medulares para la creación de ambientes laborables seguros y saludables. El ACOEM, American College of Occupational and Environmental Medicine, nos proporciona definiciones muy puntuales. La promoción de la salud laboral, según el ACOEM, se refiere a actividades y programas diseñados para mejorar la salud y el bienestar de los empleados, fomentando hábitos de vida saludables y creando un entorno de trabajo que apoye la salud. Su objetivo de la promoción, y esto nos recordaremos a las clases de salud pública de la licenciatura, los que somos médicos, el objetivo de la promoción es capacitar a los empleados para que adopten comportamientos saludables y contribuyan a crear un ambiente de trabajo positivo. Capacitar, educar, darle las herramientas, el conocimiento para que adopten esos comportamientos saludables y ayuden, contribuyan, porque la otra parte es de la empresa, pero si no les doy la educación suficiente necesaria, pues cómo van a contribuir a crear un ambiente de trabajo positivo y sano. Me estoy adelantando, perdón. Los ejemplos de la promoción lo tienen seguro sí o sí. Y nada más por mencionarles uno. Tienen programas de educación o programas que tienen que ver con la nutrición, actividad física y control de peso o la obesidad. Campañas para dejar de fumar con esta ley antitabaco, la creación de espacios públicos a lo mejor para realizar actividad física, vaya, esos pueden ser algunos ejemplos de esta promoción a la salud que hace, ¿no? La prevención, ahora sí, por su lado, se refiere a las acciones y medidas tomadas para evitar aparición de enfermedades, lesiones u otros problemas de salud. Es decir, antes de que ocurran, voy a hacer alguna actividad preventiva. El objetivo principal de la prevención es mejorar la salud y el bienestar de las personas, las comunidades, reduciendo al mínimo el riesgo de enfermedades y condiciones adversas. Sabemos que existen, y las voy a recordar, 3 niveles de prevención y sí o sí los médicos laborables incidimos en cada una de ellas. En la prevención primaria se enfoca a evitar la aparición de enfermedades o problemas de salud. El ejemplo más fácil que recordaremos es la aplicación de vacunas. Acciones como alimentación balanceada, ejercicio. La prevención secundaria se centra en la detección temprana y el tratamiento oportuno de las enfermedades para limitar el daño. Y esto incluye como cuando en sus ferias de la salud hacen envíos a mastografía a este grupo blanco de mujeres, ¿no? Detección de colesterol, búsqueda de sangre oculta en heces, tal vez en mi campaña de cáncer, buscando cáncer de colon. Todas esas entran dentro de la prevención secundaria. En la prevención terciaria ya tenemos un diagnóstico, ya tenemos un daño a la salud. Ahí buscamos reducir las complicaciones de estas enfermedades ya establecidas y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Involucra a lo mejor medidas como la gestión de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, y la educación para el autocuidado. Muchas veces cuando nosotros reincorporamos a un colaborador a nuestro centro laboral, que hacemos ese examen de reingreso o evaluación de capacidades residuales, que recomendamos tal o cual para el mejoramiento de su situación clínica, estamos haciendo esa actividad, ¿no? Ya lo dije esto, el objetivo principal de la prevención
reducir o disminuir la probabilidad de que se presente un daño. Las funciones del médico laboral. ¿Cuál es el rol del médico especialista en la promoción de la salud y prevención de enfermedades laborales? Desde 1950, nada actual, pero desde entonces, tanto el Comité Mixto de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y de la OMS reconocen internacionalmente a la medicina del trabajo como una especialidad de salud pública, ubicada dentro del campo de la sociomedicina. ¿Cuál es el objetivo de esta área, de esta rama de la medicina, de esta área de salud pública? Porque al final pues, tenemos que ver con un sector bien importante que forma parte del desarrollo de un país, ya lo dijimos. El objetivo de esta especialidad, aunque es muy extenso, voy a tratar de desmenuzarlo con el objetivo de que demos paso a todas las actividades que a lo mejor van a sonar repetitivas, que ustedes las hacen y a lo mejor no habían concientizado todo lo que hacen, y para recordarles que tienen mucho trabajo, tenemos mucho trabajo. El objetivo principal de la medicina del trabajo es la promoción y el mantenimiento del más alto grado de bienestar, tanto físico, mental y social de los trabajadores en todos los centros de trabajo, en todas las profesiones y durante toda la vida productiva. La prevención de la pérdida de la salud derivada de las condiciones particulares o de los riesgos que haya durante el desarrollo de su actividad laboral. La protección de los trabajadores contra los riesgos resultantes de su labor y de los factores adversos a la salud. La colocación y el mantenimiento del trabajador en un ambiente laboral adaptado a sus condiciones fisiológicas y psicológicas que pueden cambiar durante toda la vida laboral de mi paciente trabajador, ¿no? Siempre son nuestros pacientes trabajadores. Y bueno, ese es el objetivo según la OIT y la OMS. Hay un artículo, se los voy a dejar en la presentación, que se llama Reflexiones de la Medicina del Trabajo en México, en nuestro país, nada más como breviario cultural. Bueno, nace en 1968 en México, y en 1969 la UNAM es la que da el aval para esta especialidad médica. Hoy día creo que hay en muchísimos lugares del país esta área médica, ¿no? Continuando con sus funciones, hablando de esto de la OIT, hay recomendaciones. Las recomendaciones 112, 171 y este convenio 161 de la OIT, adoptados y ratificados por nuestro país, destacan que la actividad del especialista en medicina del trabajo transita por todo este proceso de salud y enfermedad en un contexto laboral, sea el giro del que estemos hablando, el giro de la empresa, me refiero. De esta manera, las funciones del especialista de medicina del trabajo van desde la promoción de la salud a la compensación de daños, pasando por la prevención, el diagnóstico y tratamiento oportuno, la vigilancia a la salud de los trabajadores, su participación en la rehabilitación y reincorporación laboral, así como la atención de demandas laborales. Ese fenómeno, ese último fenómeno, creo que no se practica mucho en México desde el ámbito preventivo, en donde ustedes se desempeñan, pero sí es algo que se lleva a cabo. Parte importante de sus funciones tienen que ver con las actividades de investigación, información, educación, formación y asesoramiento a trabajadores y empleadores, ¿no? Tal es el caso de que, bueno, tienen ustedes un calendario anual de capacitaciones y actualización en el tema, más todas las certificaciones, ¿no? Que les pidan aparte. Y bien, continuando con estas funciones o grueso de la presentación. Si ustedes recuerdan, y este tema ya lo vieron en uno de los meses anteriores, dentro de la NOM 030 STPS 2009 existe el documento de guía de referencia 2 que instrumenta o sugiere las acciones para que el médico o para que se hagan las acciones en materia de salud en el trabajo, que si bien no es un documento obligatorio, ayuda para orientar las funciones y actividades del médico laboral a fin de cumplir de conformidad y además prever que los trabajadores efectivamente desarrollen sus actividades en condiciones seguras, así como propiciar que el centro de trabajo se fortalezca, ¿no? Con una cultura de prevención, que es lo que debe de existir, en donde se abarcan los objetivos que están mencionados en la slide anterior: promoción, compensación de daños, prevención, reincorporación, educación. Y en una de las fracciones de esta guía de referencia establece la promoción de la salud de los trabajadores, como sugiere mediante la elaboración de un programa para todo el personal sobre temas de prevención de enfermedades generales y enfermedades de trabajo que causen daño físico o influyan en el ausentismo laboral. Suena muy ambiguo, pero vamos a verlo con este slide.
porque si hace un programa anual que hable de enfermedades, tanto de origen general como laboral, que te estén impactando en ese ausentismo, que te estén causando costos directos o indirectos. ¿Para qué? Para ver si tienes que incidir y corregir. ¿Cuáles son los principales diagnósticos de enfermedades generales o los diagnósticos más prevalentes en mi centro laboral, en la empresa en la que yo estoy? A lo mejor en el último año, ¿no? Siempre es como sugerencia tener estadísticas o tener información de todo lo que hacemos todos los días, al menos de 3 años a la fecha, para hacer comparativo 2021, 22, 23 y 24, para decir cómo se está comportando tal o cual indicador. Entonces, si yo identifico que ha generado incapacidades o ausentismo en el último año y ya tengo trabajado todo lo demás, voy a buscar este comportamiento. A lo mejor tengo identificados a mis trabajadores con enfermedades crónico-degenerativas porque el punto me dice un programa de enfermedades tanto de orden general como de índice laboral, ¿no? Que estén relacionadas con el trabajo. En el primer rubro, tengo identificados a los crónico-degenerativos. Regularmente el binomio diabetes-hipertensión es lo que mayormente prevalece, ¿no? Por lo que vale la pena, dentro de mi plan de trabajo anual, calendarizar capacitaciones, por ejemplo, para cada uno de los aspectos a cuidar en referencia a este tema medular. Nutrición, la correcta toma para los controles glucémicos, la información sobre el manejo, aplicación y eliminación de tabús de la insulina, incluso el uso de aplicaciones para el conocimiento de la enfermedad. Hoy día, pues hay muchas herramientas digitales para la gestión de la salud en donde el paciente es el actor principal, conociendo y responsabilizándose de su cuidado. Pero justamente educar o capacitar al trabajador forma parte de esta labor. Esta imagen que tienen ahí está tomado de un documento de acceso público. Es totalmente gratuito. Ustedes googlean memorias estadísticas, SIMS, dependiendo del año que esté. Ahorita está en 2022 o tal vez 2023, pero no están completas. Y justamente me ayuda a ver cuál es el comportamiento, me da una visión nacional de cómo se comportan, en este caso, las enfermedades del ramo de enfermedad general. Dice, dictámenes de invalidez según diagnóstico, según naturaleza de la lesión. ¿Qué es invalidez? Invalidez se refiere a que un paciente con un diagnóstico del ramo de enfermedad general, es decir, no tiene absolutamente nada que ver con un riesgo de trabajo, con una enfermedad de trabajo, ha recibido tratamiento médico, quirúrgico y aún así no es posible que su condición clínica actual, a pesar de todo ese tratamiento, ese trabajador se reingrese o se reinserte nuevamente a su puesto de trabajo. En términos generales, eso sería una invalidez para que contextualicemos esta diapositiva, ¿no? Y lo que quiero explicar es, ¿cuáles son los principales diagnósticos? Por eso es de que me importa explicar de dónde viene esta información. ¿Cuáles son los principales diagnósticos a nivel nacional que están motivando esta dictaminación? Número 1, diabetes mellitus. Número 2, cáncer, algún tumor maligno. Y las demás enfermedades tienen que ver justamente con complicaciones o de hipertensión o de diabetes o de la suma de este binomio. Entonces, volviendo atrás, perdón, aquí todavía me falta. Para el 2022 había 20 millones de personas aseguradas bajo este ramo. De esos, 27,000 dictámenes se generaron para estas personas, para estos diagnósticos. 18,000 en hombres, 8,000 en mujeres. La verdad es de que esta sábana de información todavía continúa, la puedo dividir por giro de la empresa, por diagnóstico, por delegación, es decir, por estado. La página nos permite ver diferentes aspectos del mismo tema. ¿Esto qué tiene que ver, Jenny, con lo que me estás diciendo de enfoque integral de la medicina preventiva, ¿no? Estamos hablando de prevención y promoción de la salud. Vamos a hacer el match. ¿Será benéfico disminuir el número de días de incapacidad por enfermedad general, por complicaciones de diabetes, de hipertensión, por la suma de este binomio, por eventos vasculares cerebrales, aunque estas incapacidades sean pagadas al 60% a partir del cuarto día al trabajador, aunque como empresa no me impacta en realidad, esa sería la reflexión. Finalmente, la idea es tener una continuidad en este modelo de negocio en el que estoy participando como área médica. Por supuesto que les va a convenir hacer educación o promoción para la salud, pero ¿qué es importante además de hacerlo? Objetivarlo, crear indicadores que muy seguramente ya tienen, midiendo a lo mejor los días de ausentismo por enfermedad general
considerando los principales diagnósticos que en su empresa están encontrando o están registrando. Yo imagino que tienen cómo medir eso, porque eso es lo que nos da la fortaleza para poder pedir recurso, muchas veces espacio para poder quitar al trabajador de su puesto de trabajo y darle esa educación, esa información para prevenir cosas que aquí estamos viendo que a nivel nacional nuestros trabajadores y sobre todo este dato se ven afectados por complicaciones. Esta sábana, si la seguimos analizando o pegamos a otra parte de ella, dice los grupos de edad a los que más se les dictaminó invalidez en el 2022 por complicaciones de diabetes. Los principales 5 diagnósticos están entre 45 y 55 años de edad. Gente en edad laboralmente activa, gente joven. Entonces, creo que la información, sea por el lado que sea, a nosotros nos importa la cuestión laboral, educar en un contexto laboral, no está teniendo impacto en estos trabajadores. Y bueno, continuando con las funciones del médico del trabajo, este enfoque integral que tenemos que hacer. La guía de referencia 2 menciona específicamente, hablamos ahorita de enfermedades generales, hablamos de prevención de enfermedades del trabajo, para lo cual recordemos, el médico del trabajo de manera coordinada o colaborativa participa con las áreas técnicas para la identificación y evaluación de riesgos, ¿no? Para categorizar, hacer jerarquías, priorizar. Nosotros identificamos a nuestros trabajadores expuestos a tal o cual factor de riesgo a lo mejor de suma importancia. Tenemos una población ocupacionalmente expuesta a rayos X en el radiografía de tubo, se me ocurre, ¿no? Tenemos esa identificación en mi matriz de riesgos y nosotros sabemos quiénes son nuestros trabajadores. Asimismo, tenemos a los trabajadores altamente susceptibles o sensibles por tal o cual condición o característica médica, ¿no? Por una idiosincrasia médica. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos o tenemos esa visión de que algún factor de riesgo que pudiera, por su exposición continuada, contribuir, generar o exacerbar una enfermedad laboral. Y es a los que mayormente vamos a tener vigilados dentro de nuestros programas preventivos. Estas memorias estadísticas no solo me ayudan a ver las enfermedades generales, me ayudan a ver enfermedades de trabajo según la ocupación, según el diagnóstico, que es naturaleza de la lesión, y género. ¿Qué es lo que voy a tener en mi radar principalmente? Y hablo de manera muy general porque entiendo que ustedes están en diferentes giros de empresa. A nivel nacional, el comportamiento es el siguiente. Nosotros tenemos para 2021, 22 y todavía un poquito 23 como principal diagnóstico COVID-19. ¿Por qué? Porque fue la época de la pandemia, quienes estuvieron mayormente enfermos, personal sanitario, que fueron los por 2 o 3 años consecutivos, COVID-19 fue el diagnóstico número 1 en enfermedades de trabajo. Pero si yo volteo a ver antes de 2020 y de manera futura, al 2024, cuando se declare, todos estos diagnósticos, dorsopatías, lesiones del hombro, síndrome de túnel del carpo, artrosis, tenosinovitis de Kervain, corresponden a un grupo de enfermedades, los trastornos musculoesqueléticos. Entonces, si ese es el comportamiento a nivel nacional, muy seguramente y por el área en el que estamos, porque no somos una zona minera, aunque tenemos minas en Colón, pero no es lo fuerte. Nosotros en Querétaro tenemos muchos trastornos musculoesqueléticos por el tipo de empresas que aquí están. Entonces, ¿en qué voy a tener mi radar prendido, ¿no? Para identificar estas enfermedades, si ese es el comportamiento nacional, pues obviamente al interior de mi empresa, digo, salvo sus excepciones, puede que alguien esté en una empresa química, tendré mi prevención y mi promoción enfocada a agentes químicos por el tipo de riesgos al que están expuestos los trabajadores. Pues claro que me interesa, en este caso, hacer prevención y promoción en materia de identificación temprana y 2, Jenny, ¿para qué me hablas de apartados como alimentación, actividad física, educación para la salud en general? Cada día está más comprobado a través de la evidencia de artículos científicos, alimentación, el descanso, actividad física repercuten en fatiga muscular, en la recuperación de esta fatiga por movimientos repetitivos, en la mejor respuesta de adaptación, cuando a lo mejor hago un cambio de puesto en mis trabajadores, en estas pausas activas que tanto impacto tienen, pero si no van de la mano con todos los demás factores satélites, como la alimentación, el descanso, etcétera, van a impactar poco en las medidas, a lo mejor los controles administrativos, en los diseños de la estación de trabajo, si no lo veo todo como ¿no? Y bueno, para eso consideré importante hacer estas acotaciones.
La OMS, ¿qué dice? Y me voy al macro, ¿no? ¿Qué dice la OMS en el 2021 acerca de los trastornos musculoesqueléticos? Que es el fuerte o las enfermedades emergentes, ¿no? O lo que México en este momento de su desarrollo a nivel nacional, pues es lo que más se está detectando. Aproximadamente 1.710 millones de personas con trastornos musculoesqueléticos existen en todo el mundo. La lumbalgia, el dolor lumbar, es el más frecuente, con una prevalencia de 568 millones de personas. Los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de discapacidad en todo el mundo. El dolor lumbar es la más frecuente causa de discapacidad en 160 países. Estos trastornos limitan enormemente la movilidad y la destreza, lo que provoca retiros o jubilaciones anticipadas, menores niveles de bienestar y una menor capacidad de participación social. Ojo, aquí quiero hacer algo. Regularmente, cuando tenemos a un paciente, y yo creo, estoy segura que les ha tocado un paciente con una lumbalgia en donde no incidimos en estos factores, y lo veo todos los días yo con mis trabajadores, que me dicen, Jenny, es que mi estación de trabajo, sea el puesto del que estemos hablando, está mal diseñado y es alguien que no tiene conocimientos de ergonomía, de medicina del trabajo, pero alguien ya le dijo que su estación de trabajo está mal integrada porque se tiene que agachar, porque tiene que hacer movilización de cargas, porque tiene que hacer elevación de miembros torácicos, etcétera. ¿Puede tener razón mi trabajador? Sí. Pero si yo no incido en los factores primarios de esa prevención y promoción, en donde veo que mi paciente tiene un índice de masa corporal de 31, que es sedentario, que no tiene factores a favor de su salud, no puedo corregir la estación del contexto de trabajo y esperar un cambio. Necesito, sí o sí, mejorar ambos contextos, que forma parte de la vigilancia de la salud individual y colectiva. Lo vamos a ver más adelante, pero siempre tenemos que ver de manera holística esta cuestión de prevención y promoción a la salud. Y aquí sí o sí, los pacientes siempre están recidivando con esos trastornos musculoesqueléticos. Ni hay solución para la gonalgia, ni hay solución para la lumbalgia, porque no es quirúrgico, pero no estoy incidiendo en el origen, hacer promoción a la salud y que impacte en estos indicadores de salud de mi trabajo. ¿Qué dice la OMS al respecto de los trastornos musculoesqueléticos en referencia a años de vida con discapacidad? Son los que más contribuyen en todo el mundo, representan aproximadamente 149 millones de años vividos con discapacidad, lo que equivale a aproximadamente al 17% de todos los ABD a nivel mundial. La lumbalgia es la razón principal de una salida prematura de la fuerza laboral. Ojo, estos son datos de la OMS y no dista mucho de lo que tenemos en México, y eso con estadísticas lo podemos ver. El impacto social de la jubilación anticipada en cuanto a costos directos de atención de salud y costos indirectos, es decir, el ausentismo, la pérdida de productividad, es enorme. Y ojo, los trastornos musculoesqueléticos también están altamente asociados con un deterioro significativo de la salud mental y de las capacidades funcionales en general, ¿no? El paciente se limita, deja de hacer tales o cuales cosas antes de mejorar esos indicadores de salud básicos. Y ojo, no me he salido del tema preventivo en materia de promoción a la salud. Estos son datos importantes que pueden ayudar a ampliar su visión y a mejorar sus estrategias para recabar información y poder presentarlas a sus medios mandos, a la alta dirección, y poder incidir más en estos aspectos que, como marca la NOM 030, es parte de nuestras actividades, ¿no? La encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI del 2022 dice, el 27% de los asalariados trabajan más tiempo del límite establecido por la ley. 5 de cada 10 asalariados trabajan entre 40 y 48 horas por semana. 3 de cada 10 tienen jornadas laborales de más de 49 horas por semana. Y aunque depende de la región y el tipo de empleo, una gran parte de los trabajadores en este país tiene salarios de 1 a 3. ¿Qué es lo importante de esto? ¿En qué impacta? Bueno, además de trabajar mucho y ganar poco, esto impacta negativamente en otros indicadores como la salud mental y qué tiempo les queda para hacer recreación, en buscar este equilibrio trabajo-familia, pues creo que muy poco. Entonces, ojo con esto. Bueno, después de todos esos datos impactantes, continuando con las funciones del médico del trabajo, con estas actividades de promoción insertos en la guía de referencia 2 de la NOM 030, se invita
también dentro de este apartado, a utilizar, dice, todos los medios de difusión, tales como exposición verbal, folletos, periódicos, murales, trípticos. Hoy día yo agregaría correos electrónicos, las capsulitas de salud que a veces ponemos en las pantallas cuando, por ejemplo, en el comedor tienen acceso a pantallas. ¿Para qué? Para permear o proporcionar información acerca de campañas específicas de vacunación, prevención de obesidad, diabetes, hipertensión, higiene personal, entre otras, orientación nutricional, el asesoramiento a las distintas brigadas de emergencia y protección civil, primeros auxilios, prevención y combate de incendios. Obviamente ustedes tienen un calendario de trabajo en el que van a ir variando y lo hacen muy seguramente hoy día. Toda esta información que sí o sí tenemos que estar difundiendo dentro de nuestro centro laboral. Esta orientación ergonómica y recomendaciones en las instalaciones, y vuelvo al punto, donde los trabajadores dicen, es que mi estación, es que la herramienta, sí, sí es. Estas encuestas de percepción son interesantes, pero tenemos que ver la otra parte también, el cómo cambiar sus indicadores de salud. Y al respecto, aquí quisiera puntualizar en un aspecto de tipo ergonómico, que va a razón de la promoción y prevención, ¿no? Para no sonar tan repetitiva con este tema. Un aspecto de tipo ergonómico, y lo quiero explicar porque va de la mano con los tópicos que se han tocado, ¿no? Pláticas de educación para poder realizar, por ejemplo, en óptimas condiciones, una actividad física, que sí o sí voy a tener un puesto que hace esfuerzo físico dentro de mi centro laboral, ¿no? La carga de trabajo, como sabemos, se define como ese conjunto de exigencias psicofísicas que debe de llevar a cabo un operario para cumplir con la tarea. Por ello es importante que tengamos en mente lo siguiente. Para desarrollar una actividad necesitamos satisfacer demandas físicas y psicológicas, que en ambos casos van a requerir ¿qué? El consumo de energía. De ejemplo, pongamos una persona que debe de trasladar una caja del suelo a una mesa. Para ello necesitamos movernos, lo que va a generar un gasto energético por parte del sistema musculoesquelético, que deberá realizar los movimientos coordinados necesarios para acercar la caja, sujetarla, desplazarla y depositarla en su destino, de manera paralela, de manera simultánea. La mente, el sistema nervioso central, va a consumir energía. ¿Para qué? Para visualizar el objeto, mandar la señal a cada músculo e imprimir la fuerza necesaria de sujeción y de manera coordinada cumplir con el objetivo. Por tanto, físico y psicológico. Como vemos, en cualquier actividad hay un componente físico y otro mental, y ambos están consumiendo energía, nutrición, combinación de alimentos a la hora de educar a nuestro paciente. Muchísimos temas puedo tomar de este ejemplo que les estoy poniendo. Volviendo con el tema de carga psicofísica, esta demanda de energía que se va a llevar a cabo se va a ver aumentada cuando se realice la actividad en una posición incorrecta, que tendrá relación directa, bueno, pues a las medidas antropométricas de la estación de trabajo, a las características propias del operador, y a medida que las zonas de trabajo se alejan de los intervalos ergonómicos aceptables, pues va a aumentar la demanda de energía y las exigencias, tanto físicas como de energía de la tarea. Nuestras exigencias físicas fundamentales se producen en dos posturas, lo sabemos, de pie y sentado. Ninguna de las dos es la postura correcta, siendo una combinación de ambas la situación ideal. De pie, el gasto energético es mayor para mantener tono y evitar que perdamos el equilibrio o nos venza la gravedad. Además, se dificulta el retorno venoso que se lleva a cabo contra la gravedad, pero los músculos se encuentran en una mejor disposición para hacer esfuerzos mayores. En cambio, sentado, aunque el gasto energético es menor, se produce presión en los tejidos blandos de la pelvis, dificulta la movilidad para los alcances, disminuye la fuerza a aplicar, pero aporta mayor estabilidad para el requerido control visual, disminuye la presión en la zona lumbar y articulaciones del miembro inferior y mejora la circulación venosa de retorno. Como mencioné, estas es las que dediqué o consideré importante hablarles de este tema, contextualizando la visión médica que ustedes deben de tener para poder permear y hacer promoción de la salud. Siempre les digo a los residentes que rotan conmigo en medicina del trabajo, ustedes tienen que llenarse de información para poder dirigirla ya sea a sus operarios como a los altos mandos y poder hacer la difusión de esto siempre basada en evidencia, siempre basada en información que ustedes previamente ya concientizaron, ya llegó a la metacognición, ya la dominan, de tal manera que pueden bajarla tanto digerida al operario de una manera sencilla y puntual, como a los altos mandos para a lo mejor crear campañas o crear todos estos programas que muchas veces nosotros tenemos la ambición de hacer, pero nos frenan por cuestión de recursos. Bueno, ya había mencionado Solven,
que es una metodología de la OIT basada en concepto de trabajo seguro, de Safe Work, que permite integrar la promoción de la salud a las políticas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Y para determinar estos 9 temas de estrés, estrés económico, sueño saludable, actividad física, nutrición, etcétera. Bueno, dice, si ¿cómo se les ocurrió eso? Les dije, esto es del 2000, no, del 2002, ¿no? Porque OIT hizo estudios y consideró o determinó que era amenazante para la supervivencia de una empresa. Alguien pudiera decir, VIH, SIDA, sí, estamos hablando del 2002, tal vez no sea tema de actualidad. Y yo les diría, sí, sí es tema de actualidad porque aunque esto está diseñado en ese contexto del 2002, hoy día yo les podría decir al respecto, hay protocolos de manejo en pacientes con conductas de alto riesgo para contraer VIH, es decir, no tienen VIH, pero a quienes el Estado les provee tratamiento antirretroviral gratuito denominado preexposición, en donde el objetivo es disminuir la probabilidad de que estos pacientes con estas conductas de alto riesgo, al estar expuestos al virus, lo contraigan con la finalidad precisamente de prevenir la infección y sus complicaciones, el impacto que causa el paciente por el diagnóstico per se de la enfermedad y los gastos a un sistema de salud de por sí ya desgastado, ¿no? Si vemos los demás tópicos, sueño saludable, actividad física, nutrición, tabaco, alcohol y drogas, podrían sonar a lo mejor a cliché, pero justamente fueron variables, si nos acordamos, 2020, 2021, fueron variables que se relacionaron de manera independiente o combinadas con los elementos para cumplir criterios de vulnerabilidad, al menos durante el primer año que desconocíamos la enfermedad. Si el trabajador tenía obesidad, le dábamos licencia, se iba de vulnerable a su casa. Si además era diabético, mal controlado, porque pues además de estar a dosis topes de hipoglucemiantes e incluso de insulina, no realizaba actividad física y sabemos que la actividad física en un paciente diabético mejora el control glucémico, la sensibilidad de la insulina, mejora los parámetros de hemoglobina glucosilada, pues también ese paciente era vulnerable y se iba a su casa. Mi punto con esto es, no desdeñen estos elementos dentro de la consejería médica. Ustedes son agentes promotores de cambio. Sus consejos influyen para el cambio de hábitos en los trabajadores. Pueden impactar de manera positiva en la salud de los trabajadores, de sus familias, en su bienestar y por ende de la productividad, que es para lo que estamos en una empresa. Hoy día, me voy a lo actual, existen más artículos de la medicina del estilo de vida. Se define como esta práctica basada en la evidencia de asistir a individuos y familias en adopción y mantenimiento de conductas que mejoran la salud, tales como la alimentación saludable, realización de actividad física periódica, sueño reparador, manejo del estrés, cese del uso de sustancias tóxicas y una sólida red de apoyo social. Se estima que esta no especialidad, pero sí hay certificaciones a nivel internacional. El 80% de las enfermedades crónicas no transmisibles podrían prevenirse llevando un estilo de vida más saludable, ¿no? Y eso lo recordaremos con otro nombre en salud pública de los indicadores de salud de un país. Y bueno, vámonos a otro apartado dentro de la prevención, la vigilancia a la salud. Continuando con estas actividades, como digo, preventivas. Esta vigilancia a la salud tiene que ver o engloba una serie de actividades referidas tanto a los individuos como a las colectividades, orientadas a la prevención de riesgos laborales, cuyos objetivos generales tienen que ver con la identificación de problemas de salud. ¿Cómo realizar esas actividades individuales y colectivas de las personas trabajadoras? Reitero, el principal propósito de la vigilancia a la salud es comprender mejor el impacto que el trabajo tiene sobre la salud de los trabajadores, de tal forma que genere información que oriente a la toma de decisiones. Por un lado, tengo al trabajo un contexto laboral y por otro lado, tengo que buscar si hay daños a la salud y ver si aquí existe un nexo causal, dicho de una manera muy sencilla. ¿Para qué? Para que esta orientación nos oriente para la toma de decisiones, para mejorar condiciones de trabajo, facilitando la identificación de los efectos adversos sobre el bienestar social, físico y mental tan pronto como sea posible, de tal manera que se puede evitar progresión del daño de la salud. Podemos describir dos tipos de actividades para la vigilancia a la salud de los trabajadores. La vigilancia individual, que se refiere a la aplicación de procedimientos médicos y de enfermería, así como la realización de exámenes de laboratorio y gabinete a las personas trabajadoras con la intención de detectar daños derivados del trabajo, considerando los factores de riesgo, obviamente, a los que está expuesto en el lugar o en su contexto laboral.
y analizar la situación de salud que nos permite enfocar nuestros esfuerzos en los principales problemas médicos que se identifiquen en nuestra población trabajadora. La guía de referencia 2 hace alusión a este tema. Nos habla de realizar exámenes médicos de ingreso, periódicos, de reingreso y otros. Otros, hago hincapié en estos. Estos exámenes médicos serán ejecutados cuando se identifiquen algunas de las situaciones como cambio de puesto de trabajo, a menos que la exposición a los riesgos sea la misma, solo cambia de categoría, una reincorporación al trabajo después de ausencia prolongada por enfermedad general o riesgos de trabajo, cuando el paciente se retira de nuestro centro laboral para ver las condiciones en las que lo estamos retirando, jubilando o demás, y algunos otros que damos, ¿no? Dentro de la vigilancia colectiva de la salud está, ojo, la vigilancia de la salud también tenemos que ver ahí nosotros mucho. Se refiere a la recopilación de datos sobre los riesgos y daños derivados del trabajo, así como de las condiciones de salud de la población trabajadora. ¿Para qué? Para realizar análisis epidemiológicos, análisis estadísticos que nos permita conocer los efectos de los riesgos en la población trabajadora. Si existen en realidad, el nexo causal, la relación causa-efecto entre los riesgos y las condiciones de salud derivada de la exposición a estos riesgos de trabajo. Los indicadores de salud que se generen y que permitan establecer actividades de prevención y promoción de la salud enfocadas en las condiciones más relevantes y las condiciones de salud de la población para enfocar estos esfuerzos en los principales problemas médicos que se identifiquen en las personas trabajadoras. Aquí voy a hacer un paréntesis brevemente. Este es un paréntesis, por favor, que quiero que tomen en cuenta para que se les quede esto de la vigilancia colectiva. Esta es la clínica di Lavoro en Milán, Italia, cuyo fundador fue Luigi Devoto. Esta institución es una de las instituciones públicas más antiguas para diagnosticar y tratar enfermedades laborales. Y él decía lo siguiente: tenemos que curar al trabajo, que es el verdadero enfermo. Los trabajadores, al empezar una actividad laboral, están sanos. Luego empiezan a padecer trastornos y finalmente enferman. Nuestra misión en realidad es curar el trabajo. Ojo, que se les quede ese dato nada más para acordarse de la vigilancia colectiva, ¿no? De cómo hacemos ese análisis epidemiológico de todos los datos que tenemos. Existen actividades que nos permiten recolectar información. Yo solo voy a poner este ejemplo si yo quisiera hablar de wellness, de bienestar, ¿no? Este cuestionario de NIOSH, que es el NIOSH Wellbeing Questionnaire, comprende 5 dominios del bienestar de los trabajadores. Aquí los enuncio. Y lo que me ayuda es hacer análisis epidemiológico para a lo mejor incidir sobre moving, se me ocurre, sobre violencia laboral, porque veo que todo este gremio de tal o cuales departamentos me están puntuando, no me están diagnosticando, me están ayudando a ver que hay un tema. Entonces, ¿de qué manera hago recolección de toda la información? Bueno, a través de diferentes plataformas que me van a ayudar a hacer ese análisis estadístico, epidemiológico y poder incidir sobre ese contexto laboral. Curar a los centros de trabajo y evitar que impacte la salud de mis trabajadores. Es un esquema rápidamente para recolectar información en indicadores de salud para las actividades de prevención y promoción, tanto a nivel individual como colectivo. Los objetivos de la vigilancia de la salud colectiva son el análisis e interpretación de esos resultados que permite valorar el estado de salud de la empresa, dando respuesta a preguntas a lo mejor de quiénes presentan alteraciones, claro, con un estricto manejo confidencial de la información, en qué lugar, en qué departamentos tengo ese impacto, cuándo aparecen esas alteraciones. Porque si hablamos de criterios de causalidad y ver que tengo una población enferma o con datos aún a tratar de daños a la salud que son reversibles, la causalidad de ese nexo causa-efecto, pues no solo es físico, sino también es temporal. ¿Desde cuándo tengo este efecto a la salud, ¿no? Para la vigilancia a la salud hay que considerar todas las disposiciones establecidas en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo para la aplicación de normatividad vigente. Nada más voy a mencionar unos ejemplos en materia de normatividad, como les decía. Si yo me aplica a mi empresa, que muy seguramente sí o sí, ¿no? Pocas somos los que nos salvamos de eso, menos que sea, una institución de salud. Veo que mi factor de riesgo es ruido. Me voy a la NOM 011, en donde sugiere, la verdad es que muchas son muy ambiguas en sus puntos de vigilancia a la salud, pero justamente por eso somos médicos, porque nosotros deberemos de juzgar si el peligro representa un riesgo controlado o no, para definir si me apego a lo que me dice esta recomendación de vigilancia a la salud, o lo hago más amplio, o lo hago más frecuente para poder permear
y de recolectar información de manera colectiva que incida en la creación de programas para nivel individual, proteger al trabajador y continuar con este modelo de negocio en la productividad. Dice, la vigilancia a la salud, el patrón deberá llevar a cabo exámenes médicos anuales específicos a cada trabajador expuesto a niveles de ruido. En México es de 85 decibeles y mayores, según lo que establezcan las normas oficiales, ¿no? Yo aquí nada más haría un comentario. Si dentro de mi estudio de ruido llevado a cabo por seguridad e higiene, estoy dentro de lo normal, pero la población que se expone es diabética, hipertensa, me importará tener un buen control de sus enfermedades crónico-degenerativas cuando sé que la diabetes afecta a los nervios y el nervio que lleva la audición es el nervio auditivo. Definitivamente sí, hay estudios que tienen que ver o que estudian la repercusión a nivel de neuropatía en el octavo par craneal, en el nervio de la audición. Entonces, ¿va a ser por ruido o va a ser por cuestión metabólica? O el daño va a ser por la combinación de tanto la exposición como la enfermedad que ya trae el trabajador. Ojo con eso. Ese es el tipo de visión que quiero que tengan con esta plática. Si tengo trabajadores expuestos a vibraciones, me voy a la NOM 024 y me dice la vigilancia de la salud, haz historia clínica con énfasis en el aparato musculoesquelético. Y aquí me remontaré al ejemplo que les decía. Tengo un trabajador que utiliza montacargas, va de pie, está expuesto a vibraciones de cuerpo completo y mi paciente dice que tiene gonalgia. Vale, está bien, voy a hacer mi historia enfocada a ese apartado. Pero resulta que ese trabajador además trae o cae en una obesidad grado 1 o grado 2. Mejoro las condiciones a lo mejor de rotación, de exposición laboral y mejoro las condiciones de salud o sus indicadores de salud para no estar llevando un elemento más que me dañe a lo mejor articulaciones de la rodilla, articulaciones de la columna, ¿no? Porque a lo largo del tiempo pues va a tener un efecto dentro del trabajador. Pero sí o sí tengo que ver las cuestiones idiosincráticas, los factores de salud que puedo cambiar en ese trabajador, ¿no? Lo mismo, mire, para iluminación, dice la NOM 025, practicar exámenes con periodicidad anual de agudeza visual, campimetría y percepción de colores a través a lo mejor de un test de Ishihara. Pero bueno, si tengo un paciente diabético, sé que una de las complicaciones microvasculares es la retinopatía diabética. Sí o sí me va a convenir hacer el examen a lo mejor en un puesto de alta demanda visual 2 veces al año. Sí, muy seguramente sí. Ver la campimetría a lo mejor cada 2 años, si es que quiero ver campos visuales, la integridad de campos visuales, ¿no? Pero voy a incidir justamente en los apartados que he mencionado, que son tan repetitivos, pero que tienen repercusión, por ejemplo, la diabetes a diferentes estructuras dentro de la anatomía de un trabajador, de un paciente, ¿no? Esto, si tengo radiaciones ionizantes, pues me iré a leer la 026 nuclear y la NOM 012 de la STPS, en donde sugiere, pues, haz una historia clínica completa con signos vitales, interrogatorio, exploración por aparatos, sistemas y exámenes de laboratorio que comprendan grupo sanguíneo, RH, serie roja, serie blanca, serie trombocitaria, pruebas bioquímicas, donde yo haría hincapié. La radiación principalmente se va a tejidos glandulares, TSH, el cáncer folicular de tiroides es el más frecuente en los trabajadores expuestos a radiaciones y el cambio o la alteración inicial, no tienen síntomas, pero el cambio bioquímico inicial pues es una alteración en la TSH, ¿no? Entonces sí o sí, yo haría ese estudio. La frecuencia cada año, ¿tendrá sus controles dosimétricos? Sí. ¿Que no se salgan dentro de lo establecido? Sí. Entonces, todo esto a lo que voy es ver el contexto laboral, controlarlo o minimizarlo, que es de lo que se trata, y también ver la parte humana, la parte de salud, para mantener ese equilibrio entre salud y productividad. Y bueno, agentes químicos, ¿no? Todo un tema esto de los químicos. La NOM 010 te sugieren vigilancia a la salud, que hagas, pues bueno, en base al químico al que estén expuestos, yo agregaría en base a la vía de exposición inhalatoria, dérmica o ambas, establecer este esquema de vigilancia a la salud, irme a la clasificación de la International Agency for Research of Cancer, que es de la OMS, la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer, que tipifica cada uno de los elementos químicos, si es cancerígeno, si es probable o posiblemente cancerígeno, o si no tiene ninguna relación con cáncer en humanos, el poder ampliar esta vigilancia a la salud, ¿no? Estas finalmente solo son lo mínimo básico con lo que yo debo de contar, pero bueno, puedo ampliar con todas estas recomendaciones internacionales. Quiero aclarar, vigilancia a la salud, que es mucho en lo que nos clavamos y todos los demás nos ven así. Medicina del trabajo no es lo mismo que vigilancia a la salud. Medicina del trabajo no es lo mismo que exámenes médicos ocupacionales de reingreso, periódicos y demás.
La vigilancia de la salud es una parte del área preventiva que junto con la seguridad, la higiene, la ergonomía van a ayudar a disminuir, a identificar de manera temprana daños a la salud y a disminuir accidentes e identificar enfermedades de trabajo. Importante, estudios de accidentes y enfermedades de trabajo en donde la urgencia de un accidente, de ser posible, pues se recabará la información directamente del lesionado en el formato de investigación interna del riesgo de trabajo acerca de las posibles causas de para su registro e investigación. Posteriormente, a la atención de la urgencia, bueno, se procederá a la investigación de las causas conforme al procedimiento pues, que tengan ustedes vigente o correspondiente. Esto está establecido incluso en la guía de referencia de la NOM 030. Se investigarán las posibles causas básicas del riesgo en coordinación con el personal, el jefe y la Comisión de Seguridad e Higiene. Cuando el accidente sea atendido por el IMSS, ustedes son los responsables, ustedes médicos son los responsables de asesorar a quien corresponda sobre el correcto llenado de famosísimo formato, ¿no? Y estos formatos, tanto de accidente como de enfermedad, a lo que voy con todo este preámbulo, es proporcionan información valiosa para su análisis estadístico. En dónde, cuándo, por qué tenemos estos daños, estos impactos en la salud y poder incidir en ellos. Podemos sacar desde frecuencias, incidencia, la gravedad, una media de ausentismo y poder a lo mejor enfocar, si este es un tema dentro de mi empresa, enfocar mis esfuerzos y mis recursos para esa información. La actividad asistencial, de acuerdo a esta guía de referencia número 2, dice, el médico del trabajo deberá atender y dar los primeros auxilios en caso de que se requiera y saber a dónde llevar a su trabajador si su contexto, herramientas, conocimiento no dan lo suficiente para poder atender la urgencia que tienen, ¿no? A veces es una cuestión de material, no la tengo el conocimiento, pero no tengo aquí lo necesario. Sabré a dónde llevarlo para dar continuidad o darle la atención con la mayor calidad, ¿no? Y dignidad para que el paciente sea atendido. La atención de urgencias, todos pensamos en un infarto agudo al miocardio, en un evento vascular. Ya existen pues estos desfibriladores en cualquier lugar, pero afortunadamente tenemos otros tipos de urgencia dentro de las empresas que son más prevalentes y afortunadamente menos graves, cuales debemos de dar atención. Y ojo, aprovecho para decir, es importante dentro de estos foros que les digo, los médicos del trabajo damos consulta, está normado, está dentro de nuestra formación, pero no es la actividad medular de nuestra función dentro de una empresa. Para eso existe el sistema de salud o hay quien tenga seguro de gastos médicos mayores o menores. El médico del trabajo da la primera atención, pero no da consulta, si no se consume todo su día o toda su jornada en dar la consulta y no hace prevención y promoción, por favor. Ya para terminar, solo dediqué una slide para este apartado que lo encapsulé dentro de la guía de referencia 2, donde dice todas las actividades serán documentadas en los sistemas de registro siguientes. Una bitácora de actividades, ustedes tendrán su Excel, su software para poder hacer este registro de actividades de las diferentes acciones que lleven a cabo, pero sí dice muy puntual la guía un informe médico de accidentes de trabajo. ¿Para qué? Para hacer estadística, ya lo dije. Y 2, para que ustedes cuenten con la información de que sí o sí, de manera mensual, trimestral, dependiendo pues el tamaño de la empresa que ustedes tengan, yo debo de saber que cada vez que se genere un formato ST7, tiene el instituto para solucionarlo o llevar al mejor escenario clínico a ese trabajador 52 semanas, 364 días, lo cual está establecido en la ley del Seguro Social, en el artículo 58. Y sí o sí, yo como médico de la empresa no tengo que ver con la emisión de incapacidades, pero sí con tenerlo vigilado a lo largo de ese tiempo, para orientar también al trabajador, para tener un feedback con el trabajador de, oye, ¿y cómo va tu fractura de tibia y peroné? ¿Te operaron? ¿Ya te están rehabilitando? ¿Por qué? Porque el tiempo está delimitado por este artículo de la ley del Seguro Social. Y entonces, ¿qué puede suceder? Que yo lo espero en bueno, dependiendo el diagnóstico y los factores idiosincráticos del trabajador, en tal o cual tiempo. Porque sé que a las 4 semanas hace un callo óseo, a las 8 o 10 semanas a lo mejor ya le quitaron el yeso o ya empezaron la movilización, si fue un tratamiento quirúrgico, no debo de quitar la visión médica de esa evolución, de ese manejo administrativo y legal del trabajador en sus incapacidades. Y ojo, sabré que me lo tienen que dar de alta. ¿Qué pasa rápidamente? Si en esas 52 semanas no le resolvieron el tema de salud, porque a lo mejor es un paciente con fracturas expuestas o fracturas complejas, que además el trabajador es fumador,
y hace pseudoartrosis, hace un retraso en la consolidación de esos trazos fracturarios y además está obeso y además su factor nutricional no ayuda para que haya una consolidación adecuada, por eso hizo la pseudoartrosis, sabré que en un año sí o sí lo van a dar de alta, no por mejoría, sino por máximo beneficio. Y en ese entonces yo tendré que tener como conocimiento, ¿por qué? Porque me impacta la prima de riesgos, a la prima de siniestralidad, me va a impactar porque me va a generar una ST3, una incapacidad permanente parcial. Ese es el tipo de visión que debo de tener con todo esto que tiene que ver con la prevención y promoción a la salud, ¿no? También deberé saber que hay formatos de recaída. También debo de saber que existen recaídas de estos riesgos de trabajo, que sí o sí van a impactar en mi siniestralidad también. El informe médico de accidentes de trabajo y recaídas y enfermedades de trabajo. ¿Por qué? Porque las tengo que vigilar a lo largo del tiempo y porque sé que me van a quitar a un elemento que hace tal o cual función que tengo que sustituirlo, pagar tiempo extra, contratar a otra persona y poder tomar ese tipo de decisiones en conjunto, a lo mejor con el supervisor de esa línea, con el área de personal, y eso objetivarlo en indicadores en sus informes que dan a su jefe directo, a las juntas o los comités que correspondan al área médica y poder tener en mente esto. También saber que si un trabajador está recibiendo un tratamiento del cual ustedes juzgan, opinan, basados en su expertise, basados en su bibliografía, que se está retrasando su tratamiento, si es bajo el ramo de riesgo de trabajo, pueden pedir una revisión del caso para ver si el tratamiento es el adecuado, lo cual está fundamentado en el artículo 491, Ley Federal del Trabajo. Ojo, y voy a irme a un ejemplo extremo. No pidan revisión de un caso de un paciente, otra vez, obeso con una fractura expuesta de fémur, que es fumador y que va en 3 meses, porque esa es su evolución natural dentro del horizonte clínico. Por eso es importante que no pierdan de vista esta función, esta actividad de capacitación constante. La bibliografía es la que nos da el sustento para poder hacer válidos estos fundamentos jurídicos, ¿vale? Entonces, esto me parecía importante durante la revisión y el armado de esta presentación. Dije, definitivamente eso es algo que debemos de tocar en la presentación. Y al final, estos trabajadores sabemos que van a regresar a la empresa y tengo que hacer un examen médico de reingreso para determinar las capacidades residuales, según lo dice la Ley Federal del Trabajo, y si existen actividades, reubicarlo con tales o cuales recomendaciones de parte del médico de la empresa, porque así lo dicta la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Federal de Seguridad para poder privilegiar o mantener este equilibrio entre mantenimiento de la salud y productividad, ¿no? No tenemos que perder este equilibrio. Ya para concluir, nada más vamos a ver, hablamos de promoción y prevención a la salud. Yo les pongo nada más ejemplos, a lo mejor sí voy a hacer pláticas educativas en materia de salud bucal, ejercicio físico, salud sexual, nutrición y demás. Sí voy a hacer detecciones aquí me faltó detecciones, exploración de mamas, sospecha de cáncer, total de Papa Nicolaos. Este es un poquito, hice un recorte de mis controles que tengo aquí. Si voy a incidir en temas psicológicos para hacer detecciones, objetivícenlo, pónganle números, hagan gráficas comparativas, etcétera, para poder darle el peso a todo el trabajo que ustedes realizan. Hablamos también de vigilancia a la salud, que no solo son los exámenes médicos, que no solo se trata de hacer y cumplir, sino analizar esos exámenes y poder hacer análisis epidemiológico. La actividad asistencial, también registrarla, ¿por qué no? No desdeñarla y cómo se está comportando. Muchas veces de los motivos de consulta es que sacamos estadísticas y medidas preventivas. Eso muy seguramente les ha de haber pasado. Y bueno, esto lo vieron creo que hace 1 o 2 meses con el círculo de Deming, ¿no? El ciclo virtuoso, en donde todo el tiempo o gran parte del tiempo debemos estar planeando, estableciendo objetivos o mejorando o puliendo objetivos que queremos alcanzar, realizar o armar, coordinar todas las actividades necesarias y medir dichos resultados para poder hacer análisis, corregir o implementar acciones para volver otra vez a planear de tal manera que año tras año, trimestre tras trimestre, la temporalidad que ustedes decidan, de acuerdo al objetivo, estemos mejorando en la gestión de salud de nuestros trabajadores, ¿no? Esto es pues una herramienta, como se los dijo la doctora Amelia, es lógica, nos lleva a la mejora continua, ayuda a identificar y eliminar lo que ha fallado, lo que no ha impactado, ¿no? Se vale, si no lo intentamos, pues cómo lo vamos a conseguir, al menos ya quitamos una opción que nos sirve.
pero esto nos permite una gestión efectiva en materia de salud, ¿no? Lo que no podemos medir, pues no lo podemos mejorar. Poquito, mucho, ¿qué tanto es poquito? Objetiven todas las actividades, que créanme, son muchas, no créanme, ustedes lo saben. Comparto, más bien la palabra es comparto. Hacemos mucho y la prevención a veces se tarda en ver resultados, ¿no? A veces desmotiva, pero no quiten el dedo del renglón, porque al final su función es primordial dentro de un contexto laboral. Y bueno, con eso termino la presentación. Me gustaría que aprovechemos el momento para que nos apoyen realizando las preguntas que tengan y justamente aprovechemos toda la experiencia que tiene Jenny. Ya vimos que realmente es una experta en todo este tema, nos bajó de una forma muy sencilla, entonces si tienen alguna duda, es el momento indicado para que la coloquen en el chat. Yo les estaré apoyando a leerla para que ella nos dé respuesta. Mientras alguien de la audiencia se anima a preguntarte, la verdad es que algo que a mí me dejó pensando bastante fue el tema de que justamente cuando estás parado, pues tienes como mejores condiciones para moverte, pero también el estar sentado puede afectarte. Entonces, mi pregunta sería para alguien que está normalmente en una jornada donde justo está en momentos sentado y en otros momentos parado, ¿cuáles serían como las recomendaciones para que no lleguen a ninguno de los dos problemas? Bueno, fisiológicamente el cuerpo está diseñado para que al menos cada 45 minutos cambiemos de postura. ¿Para qué? Para que a nivel muscular se mejore o ayude a este retorno venoso, ¿no? A nivel de las piernas. Decía, ninguna de las dos posturas es la ideal. Tanto estar parado como estar sentado todo el tiempo va a tener un impacto en la salud del trabajador. Entonces, alternar entre estas dos posiciones fisiológicas es lo ideal, al menos cada hora. Hay centros laborales en las que se prende una alarma, se prende una música o finalmente lo tienen también establecido en esta cultura de prevención que es nuestro ideal como médicos del trabajo, de verdad, llegar a esa conciencia, a esa metacognición en la que solitos los trabajadores saben que se tienen que parar, solo necesitan un estímulo, a lo mejor visual, auditivo, además, para hacer este cambio de postura. Es lo ideal, ¿no? Eso me ha tocado y he tenido la fortuna de ver que ay, solitos se paran a hacer estos trabajadores sus estiramientos, sus caminatas, y no te lleva más de 5 minutos. 5 minutos agarro el teléfono y pierdo más tiempo en Facebook, en alguna red social, que si me paro y hago este cambio de posición para movilizar el sistema musculoesquelético, mejorar el retorno venoso, cambiar la postura desde de la columna, en fin, ¿no? Hasta hacer este esparcimiento mental que dices, ya nada más estás en presentismo en esa tabla de Excel que estás trabajando y filtrando para la presentación de mañana. El hacer estas pausas tiene beneficios a nivel tanto musculoesquelético como mental. Vale, muchísimas gracias. Básicamente, con que realicemos pausas activas cada 45 minutos deberíamos poder ejercer nuestras actividades sin ningún problema. Claro, esos son de los pequeños detalles que muchas veces se desdeñan en los centros laborales y dices, no, ahorita me voy a apurar para ya terminar y no es esos cambios en la postura, esos pequeños hábitos que justamente es permearlos en un centro laboral pueden tener un impacto benéfico para incluso el ambiente, ¿no? El clima laboral en el que dices, oye, ya se paró simplemente a la estación de hidratación, ya coincidió con otro colaborador, digo, ya intercambiaron ideas, ese esparcimiento mental o esa pausa para la salud tiene diferentes beneficios, no solo individuales, sino colectivos, ¿no? Vale. Tenemos una pregunta de un asistente anónimo que menciona cómo realizar un plan de trabajo de ausentismo cuando, por ejemplo, por KPIs son por enfermedad general o maternidad, no por accidente de trayecto o trabajo. Eso es todo un tema, ¿por qué? Fíjate, porque yo es con el que más me meto con ese, porque los demás me dan de manera muy automática. Dentro de sus KPIs ustedes van a tener su información para poder alimentar ese o separar ese indicador. Yo tengo que ver mi grupo que está incapacitado por enfermedad general, por accidente de trabajo. En el caso de ustedes, lo que te va a pegar es el accidente de trabajo porque te cuesta, pero no desdeñes el accidente de trayecto. ¿Por qué? Porque te cuesta de manera indirecta, se va a ausentar ese trabajador. Y los de maternidad, ese es un derecho. Yo no le tomaría, bueno, salvo que tu empresa, todo empieza con la NOM 030, ¿no? Salvo que tu empresa sea primordialmente de mujeres en edad reproductiva, te va a pegar sí o sí. Entonces, bueno, tomaría en cuenta ese indicador esa información de maternidad. Pero sí es importante que separes a la hora de elaborar tus indicadores por qué se te están yendo por el ramo de enfermedad general para ver si tú tienes que incidir a lo mejor en los programas de reforzamiento de cuidado de enfermedades de vías respiratorias, ¿no? Estoy inventando.
Si son accidentes de trabajo, para ver si tienen que ver con tus áreas en común, estacionamientos, transporte o finalmente dentro de las instalaciones del centro laboral. Y hay muchas fórmulas, no las tengo aquí a la mano, pero para determinar el número de trabajadores expuestos, el número de trabajadores afectados, a lo mejor en la media de ausentismo que te están generando en un tiempo determinado, yo diría en un año, para poder hacerlo y construirlo y tener un número de manera comparativa de manera anual. Pero bueno, no sé de qué tamaño sea tu empresa, la mía es de 2,000 trabajadores y sí, el separar, aunque la filtres, la información, te implica tiempito, ¿eh? Por eso digo, dar la consulta no es el eje medular de los médicos del trabajo, es el análisis de la información para poder establecer o impactar con programas, con medidas o con estrategias. Pero sí, lo que me queda claro dentro de tu pregunta es, tienes que separar los diagnósticos que corresponden a enfermedad general, los diagnósticos que corresponden a accidentes de trabajo, trayecto, y los de maternidad. ¿Te van a pegar todos en el ausentismo? Sí, pero cada uno va a tener un tratamiento diferente desde el punto de vista de medicina del trabajo. No puedes tratarlos diagnósticos de enfermedad general y con las mismas medidas que para el área de corte, donde constantemente se están yendo por heridas en los dedos, ¿no? Entonces hay que entender esa visión general para poder llevarlo a la particularidad en la creación de indicadores y poder, en base a eso, pues crear esas estrategias de mejoramiento. No sé si contesté la pregunta o te confundí más, pero sí decirte, multiplica el número de afectados por la media de ausentismo entre toda la población expuesta a, lo primero es recabar la información, sepárala así, enfermedad general, accidentes de trabajo, accidentes de trayecto, maternidad. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, no queda más que agradecerles a todos por su tiempo. De parte de Occupational Health quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento contigo, Jenny, por compartirnos tu invaluable experiencia y conocimientos en nuestra capacitación de este día, que fue el enfoque integral de la medicina preventiva en el entorno laboral. Estamos seguros que tu presentación y tu forma de explicarnos de esta manera tan cercana y tan sencilla ha sido fundamental para que todos podamos mejorar nuestra comprensión y las prácticas en este campo tan importante para nuestras operaciones. Como saben, en Occupational Health valoramos profundamente la formación continua y estamos seguros que tu contribución nos va a ayudar al desarrollo profesional de todos los asistentes. Queremos agradecerte nuevamente por tu dedicación y compromiso por nuestra comunidad. Esperamos contar contigo en futuras capacitaciones. Y a la audiencia queremos agradecerles justamente por darse este tiempo de poder asistir a esta capacitación y esperemos que tengan un excelente día. Igualmente, muchísimas gracias, que tengan buena tarde y quedo a sus órdenes.